Observé a lo largo de la revisión de los trabajos que cometieron más o menos los mismos errores. Esto es común, digamos, nosotros siempre tendemos a cometer ciertos errores, que yo también los hacía cuando estaba en el colegio, pues es lo normal, pero sí me gustaría poder trabajarlos aquí y tratar de que nosotros no cometamos más esos errores, ¿verdad? Ir aprendiendo. Por ejemplo, tenemos esta pregunta. Esta pregunta es de la tarea de la semana pasada. Dice, Miguel hizo una recarga de 5,000 colones a su número de teléfono. Si él ya ha gastado 3/5 de ese monto, ¿cuánto saldo le queda? Estas preguntas son muy fáciles de resolver. Realmente son muy sencillas de resolver. Para lo que son las tareas y para los exámenes, yo les recomiendo apoyarse en la calculadora, ¿verdad? A mí me interesa muchísimo que ustedes sepan hacer esto a mano, pero también, y digamos, el objetivo principal es que ustedes tengan la noción de cómo se resuelve, aunque sea apoyándose en una calculadora. Entonces, para eso vamos a resolver de las dos maneras y espero, ojalá que con esta técnica que vamos a ver, siempre puedan resolver este tipo de ejercicios. Entonces, cuando a mí me dan una cantidad y tengo que sacar una fracción de esa cantidad, ¿verdad? En este caso queremos sacar la fracción 3/5 de 5,000, ¿verdad? Es lo que él ha gastado. Entonces es muy sencillo. Nosotros lo que vamos a hacer es la siguiente operación. Siempre que me pidan una fracción de una cantidad, lo que voy a hacer es multiplicar la cantidad total por la fracción que quiero saber. Entonces 3/5 de 5,000, ¿cómo hago yo para averiguar 3/5 de 5,000? Muy sencillo, lo multiplico, eso es todo, tengo que multiplicar. Entonces recordemos que si yo hago esto de manera manual, entonces multiplico 5,000 por 3, eso lo pongo arriba, que serían 15,000, y multiplico 1 por 5, que sería 5, ¿verdad? 1 por 5 es 5. Ahora dividimos 15,000 entre 5 y nos va a dar 3,000, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos en la calculadora? Bueno, aquí hay que tener cierto cuidado. Nada más lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner 5,000 multiplicado fracción 3/5. ¿Okay? Le doy igual. En este caso da 3. Ahora, hay que tener cierto cuidado y es leer bien el problema, porque aquí nosotros decimos 3,000, aquí está 3,000, esa es la respuesta correcta. Y no, esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque él tenía 5,000 y se gastó 3/5. ¿Cuánto era 3/5? 3,000. O sea, si él tenía 5,000 y gastó 3,000, ¿cuál es la cantidad que le queda de saldo? Porque ve aquí dice la pregunta, ¿cuánto saldo le queda? Le quedan 2,000. Entonces, ahí a lo largo de la revisión se pudo observar que algunos ponían 3,000, por ejemplo. Entonces, es tal vez un poquito ahí de falta de atención a la hora de leer la pregunta, porque en este caso nos preguntan que cuánto le quedaba, no cuánto gastó. Él gastó 3,000, le quedaban 2,000 de saldo. ¿Ok? Ahora, voy a irme a una pregunta que me interesa muchísimo observar porque era un poquito más elaborada. Ahorita vemos esa. Pero con respecto a esta pregunta. Esta pregunta generó varios problemillas y a mucha gente se le fue el puntaje de esa pregunta. Okay, ahí está la pregunta. Dice que Pánfilo tiene una finca de 48 hectáreas que él vende 2/3 del total, luego alquila 3/4 de lo que le quedó, y que además, si él desea sembrar en el terreno que le sobró, entonces que cuánto terreno le queda disponible para la siembra. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros aquí? Bueno, nosotros tomamos el 48, que es el monto total que él tiene, y lo primero que vamos a averiguar es cuánto es 2/3. ¿Cuánto es 2/3 de 48? ¿Qué tenemos que hacer? Se multiplica. Siempre que yo ocupe saber una fracción de un monto total, lo que hago es multiplicar. No voy a entrar en detalles de cómo se resuelve eso, porque a mí me interesa más observar el resultado en este caso. Entonces 48 por 2/3 lo multiplicamos así normal y nos da 32. Entonces quiere decir que Pánfilo vendió
vendió 32 hectáreas. Él vendió 32 hectáreas. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto le queda? Si tenía 48 y vendió 32, entonces yo hago una resta. Entonces, en este caso dice que le quedan 16 hectáreas. Entonces, en este momento le quedan 16 hectáreas. Pero resulta que de eso que le quedó, o sea, de esas 16 hectáreas, alquiló 3 cuartos. Entonces, yo quiero saber cuántos son 3 cuartos de 16. ¿Qué hago? Lo multiplico. Siempre que yo quiera saber una fracción de un número, lo multiplico. Entonces 16 lo multiplico por 3 cuartos. Y en este caso nos queda 12. Entonces 12. Alquiló 12 hectáreas. ¿Ok? Y entonces ¿cuánto le quedó? Si tenía 16 y le resto lo que alquiló, significa que le quedaron 4. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La respuesta es: a Pánfilo le quedaron 4 hectáreas para la siembra. ¿Ok? Ahí sí, en esta pregunta hubo mucha gente que lo que hizo fue restarle. O sea, le restó 2 tercios a 48 y entonces ya todos los resultados pues quedaron mal, ¿verdad? Entonces, siempre que yo quiera saber cuál es, por ejemplo, vamos a hacer más ejemplos aquí, así por idea. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la tercera parte de 6000, por decir algo. ¿Cuál es la tercera parte de 6000? O un tercio. Recuerden que tercera parte es un tercio. Entonces, ¿cuál es la tercera parte de 6000? Lo multiplico. Entonces, ya ahí me voy a dar cuenta que la tercera parte de 6000 es 2000. ¿Cuáles son las 7 novenas partes de 15000? ¿Cuáles son las 7 novenas partes? Entonces, ¿qué hago yo? 7 novenos, lo multiplico y ahí ya voy a obtener el resultado. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, siempre que yo necesite saber una fracción de un número total, lo que hago es multiplicar. ¿Ok? Y nosotros, cuando estamos haciendo examen, nos podemos apoyar en la calculadora. Por eso yo les decía desde el principio de clases que es importante que vayamos adquiriendo calculadoras científicas para que se nos facilite un poco más la escritura o el cálculo de este tipo de operaciones. Ahora quiero aclarar otra cosa con respecto a unas operaciones que vienen aquí, porque no me acuerdo si en el examen viene, pero este tipo de operaciones como esta, a mí me parece que, o sea, hay gente que la hizo a mano y yo sinceramente les aplaudo, les quedó excelente. Pero al final como que no revisaron el resultado y entonces todo el procedimiento tuvieron varios pasos buenos, pero no revisaron el resultado final y entonces el resultado lo tienen equivocado. Entonces, obviamente en estas cuando son de desarrollo y ahí tienen que venir los pasos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la conversión. Voy a hacerla aquí primero con la calculadora y luego les voy a decir cómo se hacía paso a paso, que era al final de cuentas lo que se esperaba. Vamos a ver, porque a veces no me lo copia. Copiar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Okay. Profe, una pregunta, ¿en el examen también va a venir así como de que hay que resolverlas y enviar, digamos, la imagen o así? Sí, en el examen, de hecho, en estos exámenes en línea, la mayoría de preguntas son de desarrollo, ¿verdad? Porque pues la idea justamente es que sean ejercicios que no sean demasiados, pero sí que sean ejercicios que hagan que el estudiante pues demuestre los conocimientos. Esa es la idea, ¿verdad? Que venga el desarrollo, que no sea solo un marcar con X o una respuesta corta, ¿verdad? Entonces siempre son así. Yo les recomiendo, bueno, si no los dejara subir en Word si no dejara subir una foto, yo ya tengo que hacer la observación ahí a ver si los está dejando subir fotos o no. Pueden utilizar aplicaciones como Adobe Scan. Entonces ustedes lo hacen en un papel, abren la aplicación de Adobe Scan y esa aplicación lo convierte a PDF, entonces ya pueden subir el PDF. Es una aplicación muy buena, se llama Adobe Scan. Porque hay varias, hay unas que se llaman CamScan o CamScanner, hay varios, pero la de Adobe Scan está respaldada por Adobe y Adobe es lo mejor que hay. Entonces esa me parece muy buena. Entre las aplicaciones de escanear prefiero la de Adobe.
y la foto la convierte en PDF y entonces la pueden subir sin ningún problema. Ok, vamos a ver esta. Aquí en la calculadora hay una situación y la situación es con este valor que está aquí. Esto es una fracción mixta, ¿verdad? Nosotros las vimos, las fracciones mixtas tienen una parte entera, que es la parte que está al frente, y una parte fraccionaria, que es la fraccioncita que aparece ahí. Muchas veces en la calculadora nosotros cometemos el siguiente error. Yo pongo 1/3 y digamos, de todos modos la calculadora al principio no me deja, pero si uno la pulsea así, digamos, yo pongo 3/5 aquí, me devuelvo y pongo el 1. Si yo lo pongo así, de esta manera que lo acabo de poner, está incorrecto. La calculadora no se puede poner una fracción mixta de esa manera. La calculadora tiene su propia tecla, que es la que está encima de la fracción. Ok, aquí está la fracción, si yo la presiono me sale de 2 campos, pero si yo antes de presionar la fracción presiono Shift, entonces con el Shift puedo acceder a todas las funciones que vienen en amarillito, y aquí en amarillito vean que viene la fracción con 3 campos. Entonces yo aprieto Shift y la fracción y ya se me van a habilitar los 3 campos. Entonces pongo 1 y pongo los 3/5. ¿Okay? Entonces ya puedo poner toda la... Ahora, la calculadora no tiene paréntesis cuadrados, entonces lo que uno hace es que abre paréntesis redondos, es lo mismo. Entonces yo pongo paréntesis, raíz de 0.25, vuelvo a abrir paréntesis, ahora sí, pongo la fracción mixta, que es 1 y 3/5, multiplicado, ahora por fracción de 2 campos, que sería 5/3, cierro paréntesis, menos... bueno, tengo que volver a cerrar paréntesis, menos raíz, fracción, 1/9. Es importantísimo que lo que les queda en la calculadora sea exacto a lo que viene en la operación. Vean que la raíz está cubriendo toda la fracción, en este caso de aquí. Si solo me queda la raíz en el 1 o solo la raíz en el 9, significa que tengo que volver a escribirlo de manera correcta. Y aquí el resultado es 1. ¿Okay? Entonces el resultado de esta operación es 1. Ahora, ¿cómo se hace esto a mano? Recordemos que tengo que transformar primero 0,25 a fracción. Entonces yo pongo 25, cuento los espacios, hay 1, 2, pongo un 1 y 2 ceros. ¿Okay? Simplificado esto me va a dar 1/4. Entonces me va a quedar así. Raíz de 1/4, paréntesis, y recuerden que las fracciones mixtas lo que hago es multiplicar en la parte entera por el de abajo, 1 por 5, 5, y le sumo el que está arriba, 3. Entonces son 8/5 multiplicado por 5/3, cierro paréntesis, y raíz de 1/9. Acá tengo que resolver primero lo que está dentro de los paréntesis más internos, que en este caso sería 8/5 por 5/3. Y aquí les voy a enseñar un truco. Cuando el mismo número se repite en una arriba y el otro está abajo, se puede cancelar. Entonces, si en una fracción yo tengo el mismo número que está arriba en el numerador, en la otra está abajo, lo puedo cancelar. Si está multiplicando, eso sí, si está multiplicando. Entonces esto me quedaría simplemente 8/3, cierro paréntesis, menos, y aquí voy a aprovechar para resolver esta raíz, porque esta raíz, al estar aparte totalmente de todas las otras operaciones, se puede resolver de una vez. Esto recuerden que es la raíz de 1 entre la raíz de 9. Raíz de 1 es 1 y raíz de 9 es 3. ¿Okay? Ahora voy a hacer raíz de 1/4. Raíz de 1/4 sería raíz de 1 arriba y raíz de 4 abajo. Raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Por 8/3, cierro, menos 1/3. Y ahora hago esta multiplicación en línea recta, recuerden, 1 por 8 es 8, 2 por 3 es 6, y a esto le voy a restar 1/3. Aquí lo más fácil es hacer la simplificación. Vean que este tiene mitad y este tiene mitad, sería 4/3. Entonces realmente lo que tengo es que a 4/3 le estoy quitando 1/3. Entonces si a 4 le quito 1 me dan 3. Recuerden que se restan nada más los dos de arriba, el de abajo se deja igual. 4 menos 1 da 3, y 3 entre 3, siempre que el de arriba y el de abajo sean iguales, el resultado es 1. Esa es la forma en la que se resuelve ese ejercicio. Si alguien tiene alguna duda por ahí en ese ejercicio, me dice. Si no, voy a pasar al otro ejemplo que quiero observar y ya pasar a la parte de semejanza. Esta no es.
Profe, me gustaría que lo pusiera para poder sacarle una captura, si me hace el favor. Listo, muchas gracias. Con gusto. Esta pregunta. Esta pregunta generó ahí algunas dudillas y quiero retomarla por aquello que aparezca en el examen. Que así la primera vez no me lo copio. Me vengo aquí. Y hago lo mismo y si lo copio. Bueno, mañas raras de la computadora. Ok, ahí tenemos esa homotesia. Esta homotesia nos dice algo importantísimo y es que la razón de homotesia es menos 2/5. Esa información es vital. Entonces tenemos que la razón de homotesia es menos 2/5. Menos 2/5. Ok. Una observación. Cuando hablamos de homotesias, este menos no se debe utilizar. Este menos nada más nos indica que la homotesia es inversa. ¿Ok? Sabemos que la homotesia es inversa cuando aquí está el centro de homotesia. Este es el centro de homotesia. Si para un lado está una de las figuras y para el otro lado está la otra figura, entonces estamos ante una homotesia inversa, ¿verdad? Están en caras opuestas, digámoslo así, del centro de homotesia. ¿Ok? Cuando las dos figuras están del mismo lado, digamos que aquí está el centro de homotesia, por aquí hay una figura, qué sé yo, una cosa así, y por aquí está la otra figura, ¿verdad? Las dos están del mismo lado del centro de homotesia. Si aquí está el centro de homotesia y las dos están al mismo lado, hacia la derecha por ejemplo, entonces en ese caso estamos ante una homotesia directa. Solo hay dos tipos de homotesias, inversas o directas. Entonces cuando estas traen un menos significa que la homotesia es inversa. Entonces lo que nosotros vamos a utilizar para calcular las medidas es solamente el 2/5. ¿Ok? El menos no. En homotesias el menos lo que nos indica es una dirección, ¿verdad? De que son inversas. Y ok, aquí lo que tengo que hacer es muy simple. Muy sencillo. Yo me fijo en AB. ¿Ok? AB es este que está aquí y este que está aquí. O sea, el segmento AB es este. Voy a ponerlo en otro color. AB es este segmento. Entonces yo tengo que preguntarme cuál es el segmento homólogo a AB en esta otra figura. Entonces yo lo que hago es que sigo las líneas. Sigo esta línea, la sigo. Y me voy a dar cuenta que A, digámoslo así, el homólogo a A es T. Hago lo mismo con el B. Entonces me voy y me doy cuenta que el homólogo a B es M. Entonces quiere decir que AB es homólogo con MT. Entonces quiere decir que para calcular la medida de MT voy a utilizar la medida de AB, ¿ok? Porque es el resultado de AB. Y es muy sencillo. Yo me fijo, AB mide 14. Entonces lo que voy a hacer es que agarro 14, multiplico por los 2/5 que me están diciendo y eso me puedo apoyar en la calculadora. En este caso yo no les voy a pedir que me muestren el procedimiento nada más, porque aquí lo que estamos calculando son otras medidas. Entonces yo lo que quiero es saber cuánto mide. Entonces yo pongo por 2/5 y entonces puedo poner 28/5 o puedo poner 5,6. Cualquiera de las dos estaría correcta. Cualquiera de las dos medidas está correcta. Entonces yo vengo y digo MT es igual a 28/5, por decir algo, para dejarlo ahí en fracción. Ahora quiero averiguar, por ejemplo, quién es el homólogo de BC. Entonces hago lo mismo. Aquí está B, ya dijimos que el homólogo de B es M. Entonces yo ya sé que de BC el homólogo es M con quién. BC, aquí está C. Entonces sigo C, lo sigo y voy a dar a P. ¿Ok? Entonces es P. El homólogo a C es P. Entonces ya yo puedo sacar la medida de MP. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar, agarro la medida de BC, que la medida de BC es 10.
y lo multiplico por la razón de homotesia. Siempre vamos a utilizar la razón de homotesia para eso. Entonces lo hacemos en la calculadora. 10 multiplicado por 2/5 es igual a 4. Entonces la medida de MP es igual a 4. Y así sucesivamente con las otras dos, ¿verdad? Entonces el 6 lo multiplico por 2/5 y el 16 lo multiplico por 2/5. Y ahí, por ejemplo, con CD sería RP, ¿verdad? Entonces esto lo que me dé es RP. Y AD sería T con R, entonces TR. Lo que me dé 16 por 2/5 es TR, ¿verdad? Y ahí ya yo voy a tener las medidas de cada uno de los lados homólogos en esta homotesia. Entonces esa es la idea justamente con las homotesias, por aquello de que salga algo parecido ahí. ¿Alguna otra duda? Porque ya no voy a continuar con los ejercicios de la tarea. No sé si alguien tiene alguna duda con alguno de los otros ejercicios que le gustara aclarar, sino para seguir con los dos temas que quería trabajar el día de hoy. Ok, este ejercicio igual, ¿verdad? Lo podemos hacer de las dos maneras. Obviamente cuando son ejercicios de desarrollo sí es importante que salgan algunos pasos. Por ejemplo, cada una de esas preguntas vale 4 puntos. Entonces es importante que aparezcan por lo menos 3 pasos, ¿verdad? Previos a la respuesta. Si aparecen 3 pasos, previos a la respuesta y la respuesta, pues ahí van a tener todos los puntos. No necesariamente tienen que venir exactamente los 4 pasos. Puede ser que alguien lo haga en 3 y lo tenga correcta y tenga bien resumidos los puntos. Pero sí es importante que aparezcan al menos 3 o 4 pasos. Aquí se debe resolver primero lo que está dentro del paréntesis, que es una raíz. Entonces yo aplico raíz arriba, raíz abajo, ¿verdad? Raíz arriba, o sea, raíz de 4 es 2 y raíz de 25 es 5. Entonces aquí tengo elevado a la 3 dividido entre 4 sobre 25 menos, y vamos a convertir esto de una vez. 1 por 4 es 4 y le sumo 3 son 7. Entonces 7 cuartos. Ahí ya podemos ir aprovechando, ¿verdad? Para adelantar pasos, ¿verdad? Poco a poco con la práctica nos damos cuenta que hay algunos pasitos que podemos ir adelantando. Luego, para elevar esto a una potencia se eleva tanto el numerador como el denominador. 2 elevado a la 3, recordemos, no cometamos el error garrafal de decir que 2 elevado a la 3 es 2 por 3. No, no es 2 por 3, es 2 por 2 por 2, 3 veces, ¿verdad? 3 veces. Entonces esto nos da 8. Entonces yo pongo 8 arriba. Y 5 elevado a la 3 tampoco es 5 por 3, no cometamos ese error, no es 5 por 3, es 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25 y por 5, 125. Ahora divido entre 4 sobre 25 menos 7 sobre 7 cuartos. ¿Qué debo resolver primero? ¿Una división o una resta? Se resuelve primero la división. ¿Cómo se resuelve la división? Bueno, podemos hacerla de diferentes maneras. Vamos a aplicar la que aprendimos aquí. Hay varias maneras de hacer. Vamos a hacerla así, multiplicando en cruz, ¿verdad? Para no complicarnos demasiado. 8 por 25 es decir 200. Y 4 por 125 es 500, si no me equivoco. ¿Okay? Y menos 7 cuartos. Ahora, una cosa interesantísima, cuando el último es un 0 y el último es 0, lo puedo eliminar. Si lo que sigue es otro 0 y otro 0, lo puedo eliminar y ya me quedó simplificada la fracción. Entonces esta fracción me quedó así. Bueno, voy a escribirlo aquí abajo para seguir en el orden. 2 quintos menos 7 cuartos. Pues cuando yo voy a simplificar fracciones que terminan en 0, si el último es 0 y el último es 0, lo simplifico, lo cancelo. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 20 sobre 50, pero otra vez el último es un 0 y el último es un 0, entonces lo cancelo. Entonces ya me queda 2 quintos menos 7 cuartos. Aquí podríamos aplicar la homogeneización, pero creo que lo más práctico es aplicar lo que algunos llaman la mariposa, ¿verdad? Que es multiplicar en cruz y multiplicar los dos de abajo. Voy a hacerlo aquí a la par. 2 por 4, ¿verdad? Multiplico 2 por 4, ese es el primero, pongo 8. 5 por 7, 35. Tiene una resta en el medio, entonces lo dejo como resta. Y luego 5 por 4, 20. A 8 le quito 35, es lo mismo que decir que a 35 le quito 8, que en este caso son 27, sobre 20. Pero como en este caso es a 35 el que está negativo y que le estoy quitando 8, entonces el resultado va a quedar negativo. 27 sobre 20. Voy a subirla por aquello que alguien quiera tomarle ahí un pantallazo para aclarar dudas.
Y siempre les recomiendo utilizar la calculadora, pero para quitarla aquí que no se les atraviese, les recomiendo utilizar la calculadora para verificar que el resultado esté bien, ¿verdad? Porque pueden ser que ustedes hayan hecho un procedimiento muy bonito, como les pasó a algunos ahí, pero al final cometieron un errorcillo y el resultado no les quedó bien. Entonces es importantísimo siempre verificarlo con la calculadora para cerciorarnos que esté correcto. Menos 27 sobre 20. Ok, para eso tenemos esta herramienta. Ok, no sé si hay alguna otra duda con la tarea, sino para observar los dos temas que tenemos que ver el día de hoy. Profe, iniciamos con la clase. Excelente, continuemos entonces. Vamos a ver qué se me hizo. Aquí está. Ok, hoy tenemos dos temas que en realidad son de la semana anterior, ¿verdad? Son en la semana 6 que se tienen que estudiar, y uno es el de congruencia de triángulos y el otro es de semejanza de triángulos. Vamos a ver si bajé el indicado. Sí, aquí está. Vamos a decir que dos triángulos son congruentes cuando son exactamente las mismas medidas. O sea, son dos triángulos diferentes, ¿verdad? Uno por este lado, otro por el otro, y tienen exactamente las mismas medidas, aunque no necesariamente la misma posición, pero es exactamente la misma figura. ¿Okay? Entonces, cuando yo hablo de congruencia de triángulos, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si este lado mide 8, entonces acá en este otro triángulo va a haber uno que también mide 8, y si este mide 9, por decir algo, entonces este que no puede medir 9 porque es el más pequeñito. Digamos que este mide 3, entonces este también va a medir 3, que es el más pequeñito. Y entonces el otro lado, si acá mide, qué sé yo, 10, entonces en el otro lado también va a medir 10. O sea, van a mantener las mismas medidas, van a estar por parejas, ¿verdad? Son homólogos, pero además son congruentes. Congruentes significa que tienen la misma medida, ¿verdad? Aquí podemos decir, profesor, pero ¿por qué no se dice iguales? Que esos triángulos son iguales, porque son iguales, ¿verdad? Usamos congruentes porque estamos hablando de dos triángulos diferentes, ¿verdad? O sea, son dos, uno por aquí y otro por allá, son aparte, ¿verdad? No son el mismo. Se usa igual cuando es exactamente el mismo, ¿verdad? Si es exactamente el mismo, está en la misma posición, el mismo color, por ejemplo aquí este tiene una F y este tiene una B, entonces ya eso lo hace que no sean exactamente el mismo, sino que tienen la misma forma y tienen las mismas medidas, por lo tanto son congruentes. Esa es la diferencia entre igualdad y congruencia. Iguales tienen que ser completamente iguales, y congruentes es cuando las medidas son iguales, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen la misma posición en el plano, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos triángulos congruentes. Entonces si nos dan dos triángulos, hay varias formas de darnos cuenta si son congruentes o no. La primera forma de darnos cuenta si los triángulos son congruentes es si todos los lados son iguales, ¿verdad? A eso le llamamos el criterio lado, lado, lado. Por ahí en el examen viene esto, lado, 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 significa lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir el criterio lado, lado, lado? Que si yo encuentro dos triángulos que tienen las mismas medidas, entonces yo puedo estar seguro que esos triángulos son congruentes. Este triángulo es congruente a este. ¿Por qué? Porque tienen las mismas medidas de los lados. Que tienen las mismas medidas de los lados. Si tienen exactamente las mismas medidas de los lados, son congruentes. Yo puedo asegurarlo. ¿Ok? Ese es el primer criterio. Ahora, si por ejemplo tienen las mismas medidas de ángulos, yo no puedo decir, digamos que este mida 20, bueno, este 120, que este mida 30 y no, este me va a medir, que este mida 40 y que este mida 20. Entonces yo por aquí tengo este que mide 120, por decir algo, este que mide 40 y este que mide 20. Si dos triángulos tienen exactamente los mismos ángulos, no puedo decir que son congruentes. Eso no me asegura que sean congruentes, ¿ok? De hecho, después vamos a ver
que todos los triángulos semejantes, cuando son uno más grande que el otro, los ángulos tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, con solo estos datos yo no puedo saber si son congruentes. Con solo estos datos yo puedo decir que son semejantes. O sea que sí se parecen, que son más o menos la misma forma. Pero no puedo decir que son congruentes, o sea que tengan las mismas medidas, no lo puedo decir. Entonces, ¿qué necesito? Necesito al menos un lado. Entonces, por ejemplo, digamos aquí entre el 40 y el 20, voy a decir que hay una medida de 10. Entonces, si aquí en el otro triángulo, entre el 40 y el 20, ¿verdad? En el lado que tiene al 40 y el 20, hay una medida de 10, entonces sí puedo asegurar que las otras medidas, sin saber cuánto valen, van a ser iguales. O sea, este lado va a ser igual a este y este lado va a ser igual a este. Ya yo lo puedo asegurar. Si tienen los mismos ángulos y uno de los lados entre esos ángulos es igual. Disculpe, ¿puedo repetir? Es que casi no se le escuchó. Ok, repito. Si digamos en un triángulo yo encuentro que dos ángulos son iguales y el lado que está entre ellos, con este caso el 10, es igual, entonces puedo asegurar que esos triángulos son congruentes. Yo puedo asegurar que son congruentes. Ese es el criterio criterio ángulo, lado, ángulo. Ven, aquí el criterio me lo dice. Entre los dos ángulos tiene que haber un lado que sea igual. O sea, entre los dos ángulos que son iguales, entre 40 y 20 y 40 y 20, tiene que haber un lado que sea igual. Si por ejemplo este mide 8 y no midiera 10, sino que midiera 8, entonces ya puedo decir que estos triángulos no son congruentes. No son congruentes. Si tienen dos ángulos que son iguales y el lado que está entre esos dos ángulos es igual, entonces yo puedo decir que son congruentes. Son tres criterios. Vamos a ver el tercero. Otra forma de darnos cuenta si dos triángulos son iguales, y esos van a ser los ejercicios. Yo les voy a dar a ustedes dos triángulos y ustedes tienen que decirme si son congruentes o no son congruentes. Son congruentes por el criterio lado, 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 son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo, etc. Otra forma de darnos cuenta que sean congruentes. Si tienen dos lados que son congruentes, por ejemplo, digamos que aquí este mide 10, que este mide 10, que este mide 4, que este mide 4. Este ángulo mide 100 y este ángulo mide 100. Entonces yo puedo asegurar, sin conocer la medida del tercer ángulo, yo puedo asegurar que esta medida tiene que ser por fuerza igual a esta medida. O sea, yo puedo asegurar que esos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque me encuentro que hay dos parejas de lados que son iguales. Aquí hay un 10, aquí hay un 10. Aquí hay un 4, aquí hay un 4. O sea, tiene parejas de lados iguales. Y el ángulo que está en el medio de ellos dos tiene que ser el que está en el medio de ellos dos. No me sirve otro, no me sirve este. Tiene que ser el ángulo que está en el medio de ellos dos. Si el ángulo es igual, entonces yo ya puedo asegurar que son congruentes. O sea que todas las medidas de los lados van a ser iguales. Entonces a esto se le llama criterio lado, ángulo, lado. Entonces el ángulo que tiene que ser igual tiene que estar entre los dos lados que son iguales. Ahorita vamos a ver algunos ejercicios de eso para que ustedes me entiendan. Ahora, esto tiene una notación y quiero ponerla con los ángulos. Digamos que yo tengo que este ángulo mide, qué sé yo, 25, que este ángulo mide 35, ahí ya llevo 60, ¿verdad? Entonces este mide 120. Recordemos, esto es algo que se supone que ustedes conocen. ¿Cuánto tienen que sumar los tres ángulos internos de un triángulo? Entre los tres, la suma de ellos tres siempre tiene que ser exactamente 180. No me puede dar ni más de 180 ni menos de 180. O sea, la suma de los tres ángulos internos siempre me va a dar 180. Eso me sirve porque, por ejemplo, si yo tengo que este mide, este sería 35. Si yo tengo que este mide 35 y que este mide 25, sin conocer yo esta medida yo la puedo calcular. ¿Por qué? Porque yo sé que entre los tres tienen que sumar 180. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agarro 180 y le quito las dos medidas que conozco ahí, que son 35 y le quito 25. Entonces lo que me quede es lo que tiene que medir el otro. O sea, este tiene que medir 120 por fuerza, ¿verdad? Porque entre los tres ángulos internos de un triángulo siempre deben cerrar en 180 exactos. Ok.
Entonces digamos que yo tengo esos dos triángulos y digamos que son congruentes. Por ejemplo, aquí entre el 25 y el 35 hay una medida de 7, y aquí entre el 25 y el 35 hay una medida de 7. Por lo tanto, por el criterio ángulo lado ángulo, son congruentes. Entonces yo tengo que escribir esta notación. Esta notación no la puedo escribir a la carrera. Vamos a ver qué es esa notación. Yo voy a decir el triángulo ABC, para decir el verde, el triángulo ABC es congruente. Este símbolo significa congruente. Es congruente, que es un igual con un rabito ahí arriba. Entonces el triángulo ABC es congruente y debe mantenerse el orden de los ángulos. ¿Ok? Aquí es importante. ¿Es congruente con quién? Con el triángulo este azul. Pero ¿cómo lo pongo? Pongo DFE o pongo EFD o pongo FDE. ¿En qué orden lo pongo? ¿Ok? El orden es importantísimo. El orden me va a indicar las parejas de ángulos y también las parejas de lados. Luego lo vamos a ver con la semejanza. Pero empecemos con las parejas de ángulos. Entonces, A aquí está en la primera posición, B en la segunda posición y C está de tercero. A, me fijo en A y es el que tiene el valor de 25. Entonces yo por fuerza aquí en el primero tengo que escribir de este segundo triángulo el que tenga el 25. Entonces en este caso el que tiene el 25 es el D, es el vértice donde está el ángulo de 25. Entonces yo tengo que poner por fuerza D. No puedo poner de primero ni E ni F porque estaría cometiendo un error. Luego yo me fijo en la segunda posición, es B, o sea el ángulo de 120. ¿Cuál es el ángulo de 120 en el triángulo azul? Es el E. Entonces voy a poner de segundo el E porque de segundo estaba el D de 120. Y aquí ya no hay quite, el último tiene que ser F porque es la única posición que nos queda. Entonces esta notación no se da a la carrera. No es que yo digo, este triángulo verde es el BCA y es congruente con el triángulo como se me ocurra EDF, ¿verdad? No es como se me ocurra, es que tiene que ir en orden cuando yo doy esa notación. Porque nos podrían preguntar cuál es la relación que tienen ellos dos, cómo se escribe esa relación de congruencia. ¿Okay? Entonces, en resumen, cuando hablamos de congruencia de triángulos, es que los triángulos tienen exactamente las mismas medidas, no solo en los ángulos, sino que también en los lados. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que este triángulo es congruente con este, entonces yo sé que aquí va a estar este lado, que es el que está entre 120 y entre 120 y 25. Entonces es igual a este lado de aquí. Qué sé yo, que si este midiera 4 centímetros, entonces este por fuerza tiene que medir 4 centímetros, porque son congruentes. Ya dijimos que son congruentes. Si este lado de aquí mide 2 centímetros, que es el que está entre 120 y 35, este está entre 120 y 35, este tiene que medir 2 centímetros, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de congruencia de triángulos, eso es lo que tenemos que entender, que tiene los lados iguales y los ángulos iguales. Si solo me dan los ángulos, no puedo determinar que sean congruentes. Si solo me dan los lados, sí puedo decir que son congruentes. Con solo que tenga los lados congruentes, yo ya sé que los triángulos son congruentes. Con solo que tenga los lados, los ángulos congruentes, no puedo asegurar que sean congruentes, porque ahora vamos a ver que en simetría eso sucede. Necesito al menos un lado, ¿verdad? Ya sea para utilizar el criterio ángulo, lado, ángulo, o si tengo dos lados, entonces el criterio lado, ángulo, lado. Vamos a ver si viene aquí una práctica acerca de eso. Demostraciones, ¿no? Teniendo en cuenta actividades. Ok. Vienen por aparte. Vamos a ver. Vamos a hacer este ejemplo de aquí. Este que está aquí, el cuadrado. Para ver cómo podría ser, digamos, una pregunta que nos haga. Si podemos ver, la figura es un cuadrado. Aquí dice ABC es un cuadrado. O sea, ya sabemos que es un cuadrado. Entonces yo sé que este lado es exactamente igual a este lado.
Por lo tanto, este lado también es igual a este lado de aquí. Entonces yo tengo dos triángulos. Tengo por un lado el triángulo en anaranjado y por otro lado tengo el triángulo en azul, una especie ahí de azul. Entonces si yo lo separara, yo tendría algo como así. Este que sería el anaranjado y por aparte tendría este otro. Bueno, lo hice mal. Tendría este otro que sería el azul. Entonces yo sé que este lado es igual a este lado, por ejemplo, que este lado es igual a este lado, por ejemplo, y además este lado es compartido, o sea, es el mismo para los dos. Entonces lo que mida aquí va a ser exactamente lo mismo que mide aquí. Entonces ya vimos que tenemos parejas de lados iguales, o sea, este lado tiene una pareja que es igual, este lado tiene una pareja que es igual, y este lado tiene una pareja que es igual. O sea, por el criterio lado, 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 esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque hay tres parejas de lados iguales. Esa es una forma de ver si dos triángulos son iguales. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de esos para que vean que no siempre son congruentes y que me entiendan la idea, porque a veces es mejor ver los que no son que los que sí son. Digamos que este es un triángulo rectángulo. Por aquí tengo otro triángulo rectángulo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿serán congruentes esos dos triángulos? Bueno, como los dibujé se ve que uno es más grande que el otro, entonces no van a ser congruentes, ¿verdad? Pero digamos que el tamaño no está definido en escala. Entonces yo vengo y digo lo siguiente: este mide 7 y este mide 7 y este mide 35 y este mide vamos a ver, 55. ¿Ok? Entonces yo tengo tres opciones para saber si son congruentes. Tengo, si todos los lados son iguales, entonces son congruentes. Son congruentes. Pero en este caso no tengo todos los lados. En el ejercicio solamente me están dando un lado y un ángulo de cada uno de los triángulos. Entonces no me sirve este criterio. No puedo aplicar ese criterio porque no vienen las tres medidas de los lados. Necesitaría que vengan las tres medidas de los lados. Entonces yo voy a decir, ah, sí, son congruentes. O no, no son congruentes. Entonces tengo el otro criterio que me dice lado, ángulo, lado. En este criterio necesito tener al menos dos lados. Necesito dos lados para definir si son congruentes o no. Pero de nuevo solo me dan un lado. Entonces no puedo aplicar este criterio, no me sirve. Tengo el último criterio que es ángulo, lado, ángulo, para ver si son congruentes. El criterio ángulo, lado, necesito un ángulo, otro ángulo, o sea, necesito dos ángulos y un lado. Pareciera que este es el que me sirve porque vean que aquí yo tengo un ángulo, tengo otro ángulo, o sea, tengo dos ángulos, aquí también tengo dos ángulos y tengo un lado. Entonces vamos a ver si son congruentes. Lo que dice este criterio es que si el lado que está entre la pareja de ángulos congruentes es congruente, entonces los triángulos serían congruentes. Vamos a ver qué fue lo que dije. Este que está aquí es la pareja de este que está aquí, o sea, digamos son homólogos, una pareja, pero además son congruentes. Y este que está aquí debería ser la pareja que está con este. ¿Por qué? Porque ven que el 7, la medida del lado, está entre este y este, ¿verdad? Entonces el 7 está entre este y este. Entonces se supone que este de aquí, el 35, debería ser igual al 55, pero no es igual. Entonces ya podemos decir que por el criterio ángulo, lado, ángulo, esos triángulos no son congruentes, no son congruentes. ¿Por qué? Para que fueran congruentes, este señor que está aquí debería ser 35. Si fuera 35, entonces sí son congruentes. ¿Por qué? Porque yo tengo la siguiente secuencia: 35, 7, 90, 35, 7, 90. Pero como realmente lo que tengo aquí es un 55, entonces tengo una pareja que sí cumple, que sería el 90 y el 90, el lado que sí cumple, que es 7 y 7, pero el otro ángulo me quedo debiendo.
aquí deberían ser iguales y son diferentes, entonces en este caso los triángulos no son congruentes. Esa es la forma de darnos cuenta, una de las formas, ¿verdad? Otro ejemplo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Profe, una consulta, digámosle, esos ángulos 35, digámosle, ese 35 más el otro que era 55 y el ángulo, digámosle, este que usted puso en verde 90, entonces ahí sí darían los 180. Sí, correcto. Digamos, si yo sumo aquí, yo les dije a ustedes que entre este que está aquí, llamémosle alfa, este que es 90 y este que es 35, entre los tres tienen que sumar 180. ¿Ok? Ajá. Entonces yo vengo y hago a 180 le quito los 90 que ya tengo y le quito los 35 que ya tengo y me da 55. Entonces este ángulo de aquí arriba, el que le llamamos alfa, mide 55. Él mide 55. Y entonces mira, este sería pareja con este. Pero eso es un error, porque esa no es la pareja. Esos no son pareja. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Igual, si yo saco llamémosle beta. Si yo lo saco y hago el cálculo, 180 menos 55 menos 90, me va a dar que 35. Entonces uno diría, bueno, pues, vea que cada uno de estos sí tiene una pareja. Cada ángulo sí tiene una pareja. Pero recordemos que para saber si son congruentes, no me sirve que los tres ángulos sean iguales nada más. No, con solo que yo diga, este es pareja de este es pareja de este y este es pareja de este. Eso no me sirve para saber si son congruentes. Yo no puedo decir que son congruentes solo porque tengan los ángulos iguales. Necesito al menos que uno de los lados sea igual. Y en este caso, este lado del 7 es igual, pero no cumple el requisito de que esté en la misma posición. ¿Okay? Si este 7 estuviera aquí, entonces sí son congruentes, ¿verdad? Porque el 7 está entre el 55 y el 90. Pero como ese 7 está en la otra posición, está aquí entre el 35 y el 90, entonces no están en la misma posición. Tienen el mismo número, pero no están en la misma posición. Entonces yo no puedo decir que son congruentes. Esa es la característica. Ok, pero entonces es importantísimo la posición del lado. Okay, para decir que son congruentes, el lado tiene que estar en la misma posición. Aunque los ángulos sean iguales, si el lado no está en la misma posición, entonces no son congruentes. Congruentes, porque ahora vamos a ver algo muy parecido, pero que no es lo mismo, que son semejanzas. Ya casi lo vemos. Voy a ver otro ejemplo. Un ejemplo sencillo, digamos que yo tenga un triángulo así, cualquiera ahí. Este mide 10, este mide 8 y este mide 7. Y por aquí tengo otro triángulo parecido. Y qué sé yo, que este mide 10, este mide 7 y este mide 8. Entonces, sin hacer ningún mate ahí raro ni nada, o sea, yo digo, este tiene su pareja aquí, este tiene su pareja aquí y este tiene su pareja aquí, son congruentes. ¿Ok? ¿Son congruentes? Profe, Uh-huh. pero Sería lado. Rafael, y luego no sé quién más, si quiere levanta la mano para saber quién sigue. Disculpe, bueno, pero ahí, digámosle, si uno viera los ángulos, se fuese por la imagen de los ángulos, son distintos, digámosle, de los triángulos. Ok, sí. Aunque los números sean iguales, digámosle, no sé, ahí se ve, digámosle. Yo sé que es un dibujo así hecho, pero sí, se podría engañar uno mucho por eso. ¿O me equivoco? No, tienes razón. Es que como lo hice así a mano alzada, entonces queda diferente, ¿verdad? Pero la idea es, por ejemplo, que yo agarre, van a venir parecidos y, por ejemplo, para que se mantengan las relaciones, debería venir algo como así. Voy a borrar todas estas líneas. Debería venir algo como así. Vamos a ver. Aquí que mida 10, aquí que mida 7 y aquí que mida 8. Entonces ya ahora sí, digamos, sí parecen como más congruentes, ¿verdad? Porque la idea que sean congruentes es que vengan, aunque sea en otra posición, pero que traiga exactamente las mismas medidas. Entonces sí, digamos, si uno tiene un triángulo así y el otro así,
pues a simple vista se ve que no son congruentes, ¿verdad? Porque deberían tener las mismas medidas, entonces ya uno lo podría descartar. Lo que pasa es que en los exámenes, ya sean de nuestro colegio o incluso en bachillerato, siempre se hace la salvedad de que los dibujos no son a escala. Entonces el descarte visual en matemáticas es prohibido, digámoslo así. O sea, hay cosas muy claras, muy obvias que uno visualmente las descarta, ¿verdad? Pero siempre se hace la salvedad de que los dibujos no son a escala, en el sentido de que tal vez uno se pone con una regla y ve que aquí este mide un poquitito más que este, y entonces uno dice, ya no son congruentes. No, siempre la idea es demostrarlo utilizando algún recurso adicional, en este caso los criterios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tal vez no son exactamente iguales, pero por criterio, usando el criterio lado, 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 o sea, si cada uno de los lados tiene su pareja, este tiene su pareja, este tiene su pareja, este tiene su pareja. Con solo que los tres lados tengan su pareja en el otro lado, ya podemos decir que son congruentes. Y ahora quiero ver una parte importantísima con este ejercicio. Digamos que este es A, que este es B y que este es C, y que este es X, este es Y y este es Z. O sea, los vértices, ¿verdad? ¿Cómo puedo ordenar yo de manera correcta esa congruencia? Lo que hago es que el primer triángulo yo lo pongo en el orden que yo quiera, ABC, el que sea, ¿ok? Y voy a decir que es congruente con, pero el segundo triángulo no lo puedo dar en el orden que sea. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es el orden correcto aquí si no tengo los ángulos, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo. Yo digo, este ángulo es el que está entre 10 y 7. ¿Ven? Este ángulo A, que es el primero, es el que está entre 10 y 7. Entonces yo me fijo aquí que el que está entre 10 y 7 es el Y. Entonces significa que el Y va de primero. Luego, el B está de segundo. El B está de segundo y está entre los lados 10 y 8. Entonces yo me fijo quién está aquí entre el 10 y el 8. El 10 y el 8 es Z. Entonces significa que la segunda letra que tengo que poner es Z. Y por último entonces sería la X. ¿Ok? Entonces esa es la forma correcta de dar esa relación. A ustedes puede ser que el ejercicio les diga que son congruentes y todo, se lo den así y le diga ahora sí complete. ¿Cómo va aquí el orden correctamente? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo no hubiera puesto ABC, si no hubiera puesto BCA, por ejemplo, entonces el orden que voy a poner aquí tiene que ser otro, ¿verdad? Porque si desordeno la primera parte, pues la segunda parte también va a venir en otro orden. ¿Cuál iría aquí si yo pongo BCA? Bueno, lo mismo. Yo me fijo, el B está de primero, el B es este, está entre el 10 y el 8. ¿Cuál es la pareja entonces de B? ¿Cuál es el que está entre el 10 y el 8? El Z está entre el 10 y el 8. Entonces quiere decir que Z va de primero. Luego, el C está de segundo. ¿El C entre quién está? Entre el 7 y el 8. Entre el 7 y el 8 está el X. Entonces aquí va X de segundo. Y el último sale por descarte, que es Y. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces cometemos errores ahí. Igual, si me dan esto, entonces ya puedo decir, si el ejercicio me dice esto, entonces ya yo puedo decir que el homólogo de B es Z, que la pareja de C o el homólogo de C es X, y que la pareja o el homólogo de A es Y. ¿Eso qué me quiere decir eso? ¿En qué me beneficia? Que si B mide 30, por ejemplo, entonces Z va a medir 30. Que si C mide 120, entonces X va a medir 120. ¿Por qué? Porque los ángulos siempre van a ser iguales, ¿verdad? Los ángulos siempre van a ser iguales. Los lados no, pero los ángulos siempre van a ser iguales si son congruentes, ¿verdad? Si son congruentes. Ok. Vamos a ver el otro tema, que es semejanza de triángulos. Vamos a ver aquí. Semejanza de triángulos, semejanza. Esta figura me gusta un montón. Ok, semejanza de triángulos. Resulta que hay triángulos o hay figuras, y esto nosotros lo vemos mucho, sobre todo los hombres, aunque ahora de hace mucho tiempo para acá ya las mujeres también son muy aficionadas, que sé yo, a las figuritas de acción o los carritos a escala o todo eso, ¿verdad? Pero cuando uno estaba carajillo, pues los hombres eran los que comprábamos eso, ¿verdad? Los carritos a escala. Los famosos carritos a escala es que, por ejemplo, hay un carro ahí famoso de carreras, por ejemplo un Ferrari, por decir algo, y uno jamás, nunca en la vida va a poder tener un Ferrari. Entonces lo más próximo que podía tener era una copia en chiquitico de ese Ferrari.
Entonces, los vehículos a escala, los carritos, los muñecos de las figuras de acción y todo esto, pretenden ser una copia exacta del real, pero en más chiquitico, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos semejanza de figuras, que son una copia exacta, pero en otro tamaño, ¿verdad? Otro ejemplo de semejanza de figuras, no sé si con ese ya me entienden la idea de lo que es una semejanza. Otro ejemplo es lo que hacíamos mucho las mamás de antes, o bueno, también todavía mucha gente lo practica, pero ahora con la fotografía digital se ha quitado. Y es que nos tomaban una foto ahí y quedamos tal vez no tan feos, ¿verdad? Entonces la mamá llevaba esa foto a que se la ampliaran, ¿verdad? Entonces tenían una foto ahí, teníamos una foto en tamaño chiquitito, tal vez un tamaño A4, ahí estábamos nosotros todos lindos. Y la mamá toda orgullosa dice, ay, qué lindo salió mi chiquito aquí. Entonces voy a ir a hacer un cuadro grandísimo y lo voy a pegar ahí en la pared de la sala. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como, bueno, las homotecias hacen eso. Recuerdan que las homotecias hacen como un agrandamiento. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos como figuras semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque son más o menos la misma figura, o sea, son prácticamente la misma figura, es una copia de la otra, pero con tamaños más grandes, ¿verdad? Entonces ahí en las homotecias habíamos visto ampliaciones o disminuciones, que yo creo que la vez pasada yo les mencionaba las disminuciones, un ejemplo de lo que cuando estaba yo en el colegio usábamos, y era que hacíamos un resumen, ¿verdad? Algunos, yo nunca lo hice, ¿verdad? Hacíamos un resumen ahí y nos íbamos para la fotocopiadora amiga de uno y le decíamos, hágame una disminución bien chiquitita. Entonces hacía una copia de ese resumen que hicimos chiquititico, y algunos sinvergüencillas por ahí lo metían en un lapicero, ¿verdad? Entonces ahí se veía, o debajo del examen o en la gaveta, y entonces uno tenía el resumen chiquititico metido ahí en alguna parte ahí para copiar en los exámenes. Entonces eso es semejanza, es exactamente una copia, pero más grande o más pequeña. No sé si queda clara la idea de lo que es semejanza. Ahora, semejanza en matemáticas se pone con el siguiente símbolo. Entonces cuando aparecen dos colochitos de esos, estamos diciendo que son semejantes, que A es semejante con B, o sea que tienen la misma forma, que tienen los mismos ángulos, pero que uno es más grande que el otro, ¿verdad? Si tienen la misma medida, son congruentes, pero si hay uno que es más grande que el otro, entonces son semejantes, si tienen exactamente los mismos ángulos. Entonces nosotros vamos a ver la semejanza en triángulos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vean este caso de aquí. Este triángulo de aquí tiene los mismos ángulos que este, por eso le decía que con solo los ángulos no podemos saber si son congruentes, porque los semejantes mantienen los ángulos. ¿Por qué? Porque si no mantuvieran los ángulos, entonces ya no es una copia del otro, ya queda diferente, ¿verdad? Entonces tienen que tener los mismos ángulos. Entonces este está aquí en pequeñito y este ya está aquí más grande, y son más o menos el mismo triángulo, o sea, es como una copia del otro, pero uno más grande que el otro. Por ejemplo, aquí si este mide 1, puede ser que este mida 2. Si este mide 3, puede ser que este mida 6. Si este mide 4, puede ser que este mida 8. De hecho, la semejanza tiene una razón de semejanza, que es más o menos parecida a la razón de homotesia. O sea, cuántas veces más grande es o cuántas veces más pequeño es. Por ejemplo, aquí podríamos decir que es una ampliación de acá hacia acá del doble. O sea, la razón de semejanza es 2. Razón de semejanza. ¿Qué quiere decir? Que cada medida de estas va a ser el doble aquí en el otro. 4 por 2, 8. 3 por 6, 3 por 2, 6. 1 por 2, 2. O sea, la razón siempre se mantiene en las 3 medidas. Por ejemplo, esta de aquí. Si nosotros decimos, bueno, la figura original es el triángulo 1, y esta es la figura resultante, entonces estaríamos hablando de una disminución, una reducción. Y vamos a ver los lados que son homólogos. Esta sería la pareja de este 4 sería la pareja de este, y el 6 sería la pareja de este. Entonces con solo uno de todos yo me puedo dar cuenta cuál es la razón de semejanza. Si yo tenía 6 y se me convirtió en un 3, significa que, ¿qué hice? Le saqué la mitad. Quiere decir que aquí la razón de semejanza es un medio. Es muy sencillo calcularlo, porque yo lo que agarro es la pareja, 6 con 3, lo pongo en forma de fracción y me vengo aquí. Bueno, por cierto, lo puse al revés. Es
3,6. Me vengo a la calculadora si quiero. Lo simplifico. ¿Y qué me da? Un medio. ¿Ok? Hago con cualquiera de los otros lo mismo. Digamos 2,4. 2,4. ¿Qué me da? Un medio. Y 1,5 con 3. Entonces pongo 1.5 arriba. Esto no se debería poner así, pero la calculadora no lo permite. 1.5 con 3. ¿Y qué le doy? Un medio. Entonces todas las divisiones de las parejas de lados homólogos tienen que darme exactamente lo mismo. Si yo digo que este es el original y más bien este es el resultante, entonces voy a tener lo que dice aquí abajo, que la razón de semejanza es 2, o sea que es el doble, ¿verdad? Si lo veo de aquí para acá, lo reduje a la mitad. Si lo veo de aquí para acá, lo amplíe al doble, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas es correcta, a no ser que en el ejercicio se diga el original es tal, entonces ahí podríamos tomar una o la otra. Pero si ustedes, por ejemplo, yo les digo a ustedes, les pongo esos triángulos así como están y les digo, ¿cuál es la razón de una pregunta, entonces ahí como todos se multiplicaban. No, siempre se pone uno encima del otro para calcularla, siempre es en fracción. Por ejemplo, si yo pongo aquí para el otro lado, si yo pongo la pareja del 6 aquí es el 3, ¿verdad? Si yo lo pongo así, 6 entre 3 y lo simplifico, ¿qué me va a dar? 2. Si pongo 3 entre 1.5, ¿qué me va a dar? 2. Si pongo 4, siempre se ponen en fracción, entre 2 me va a dar 2. Entonces si lo hago de aquí para acá, me da 2. Si lo hago de aquí para acá, me da un medio. Era lo que les iba a decir. Ustedes me pueden decir, la razón de semejanza es 2, está bueno. La razón de semejanza es un medio, está bien. Depende de la forma en la que lo miren, ¿verdad? Entonces, si yo lo dejo abierto, yo les digo esa semejanza así como está, y ustedes me dicen que la razón de semejanza es 2, está buena. Y si otro compañero me dice, no, la razón de semejanza es un medio, está buena, porque es dependiendo de la forma en la que yo lo esté viendo. Ok, entonces vamos a entrar a los criterios de semejanza. Vamos a aprovechar este ejercicio para ver el primer criterio de semejanza. Y es justamente eso que viene aquí abajo encerrado en un cuadrito. Para saber si son semejantes, yo lo que voy a hacer es agarrar las medidas de este triángulo de aquí y las voy a comparar con las medidas de este triángulo aquí formando fracciones, lo que acabamos de hacer. Entonces, yo lo que hago es que agarro el más grande de aquí, del triángulo de la izquierda. El más grande del triángulo de la izquierda es 6. Bien, lo divido entre el más grande del triángulo de la derecha. Ok, las parejas así es como se sacan, ¿verdad? Porque alguien me podría decir, profesor, ¿cuál es la pareja del 4? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la pareja del 4? Puede ser el 1.5, puede ser el 2. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la pareja del 4? Muy sencillo. Yo me fijo. ¿El 4 qué es? Es la medida mediana. O sea, hay uno que es más pequeño, que es el 3, y hay uno que es más grande que el 6, que es el 6. Entonces yo me fijo aquí cuál cumple esa misma condición. Como el 4 es el del medio, entonces la pareja en este lado tiene que ser el del medio. Entonces la pareja sería el 2, correcto. Entonces hago esa división, el 4 con el 2. Y por último hago la pareja del más pequeño de aquí, que es 3, con el más pequeño de aquí, que es 1.5. 3 con 1.5. Hago esas tres parejas y las divido o las pongo en fracción. Aquí no nos vamos a complicar, lo hacemos en la calculadora. Entonces ponemos 6 dividido entre 3 es igual a 2. Bueno, ya vimos que 4 dividido entre 2 da 2. Y 3 dividido entre 1.5, ahí uno podría tener dudas. Entonces pone fracción 3, 1.5 igual 2. Si las 3 me dan lo mismo, son semejantes. ¿Ok? Si alguna de todas me da diferente, por ejemplo, si esta me da 3, no son semejantes. Así de sencillo. ¿Ok? Si las 3 dan lo mismo, son semejantes. Si no dan lo mismo, entonces no son semejantes. ¿Ok? Si hay con solo una que no dé igual, porque puede ser que estas dos me hayan dado bien, me hayan dado 2, pero resulta que esta me dio 1,3. Entonces ya no son semejantes. ¿Ok? No son semejantes. Esto se llama el criterio lado, lado, lado. ¿Ok? Al igual que en congruencia, en semejanza hay un criterio que se llama lado, lado, lado. Y ese criterio lo que tengo que hacer es justamente
comparar el mayor con el mayor, el medio con el medio y el pequeño con el pequeño y dividirlos, hacerlos una fracción. Si me da lo mismo, son semejantes. Si no da lo mismo, no son semejantes. ¿Ok? Entonces es una forma de darnos cuenta si son semejantes. Es el primer criterio. El segundo criterio, parecido a... Profe. Sí, Una pregunta. dime. ¿Cómo hizo para saber que todos daban 2? Ok. Lo más fácil para... Lo más fácil para nosotros va a ser hacerlo en la calculadora. Monto fracciones. O sea, yo pongo esta fracción, 6 entre 3, ¿verdad? 6 entre 3 la monto aquí. Y le doy igual y copio lo que me dé. En este caso me está dando 2, pero hay veces me va a dar fracción, entonces copio la fracción que me dé. O sea, el número que me dé lo copio. Luego, 4 entre 2, le doy igual y el número que me dé lo copio. Y por último, 3 y 1.5 y el número que me dé lo copio. ¿Ok? Si los tres números me dan lo mismo, aunque sean rarísimos los números, puede ser que me haya dado 2,0075 por decir algo. Si los tres me dieron lo mismo, entonces son semejantes. Yo lo que necesito o lo que quiero saber es si son semejantes o no son semejantes, ¿verdad? Entonces si dan lo mismo, sí son semejantes. Si no dan lo mismo, no son semejantes. Y ahí nos vamos a apoyar mucho en la calculadora para no perder tiempo en eso, ¿verdad? No queremos perder tiempo en eso. Ahí lo que nos dé la calculadora. ¿Ok? Esa es la primera forma de hacerlo. Muchas gracias. Con gusto. Esa es la primera forma de darnos cuenta si son semejantes. Pero resulta que en matemáticas siempre nos quieren joder la paciencia. Y nos presentan un ejemplo como este. Si nosotros vemos este ejemplo, uno dice, Daisy, me jodió el profesor, qué bárbaro. No viene aquí la medida. Entonces, ¿cómo voy a hacer grande con grande, mediano con mediano y pequeño con pequeño? Si no viene la medida de ahí, ¿cómo hago? Entonces vamos a aplicar el segundo criterio de semejanza, que es el siguiente. Ok, tú no dices, bueno, no vienen los tres lados, entonces necesito aplicar el criterio lado, ángulo, lado. Y el criterio lado, ángulo, lado, lo que me dice es, hagamos parejitas con los lados que vienen y el ángulo que viene entre esos dos lados tiene que ser igual. Si no es igual, entonces con solo eso ya no son semejantes. Entonces uno verifica siempre que el ángulo que viene entre los dos lados sea igual. Aquí dice 30, aquí dice 30. Bueno, cumple la primera condición. Esto lo cumple bien. Y ahora vamos a hacer parejitas igual en fracción. El grande con el grande, de los dos que me dieron, el grande con el grande y el pequeño con el pequeño. Entonces, el grande de este lado, entre el 6 y el 10, el grande es 10. Bien, lo pongo arriba. El grande de este lado, ¿cuál es el grande de este lado? 5. Que ya hice la primera parejita ahí. La primera fracción. Eso se llaman razones o fracciones. Ok, entonces el pequeño de este lado, 6. Lo pongo arriba. Y el pequeño de este lado, 3. Es importantísimo. Ojo. Es importantísimo. Voy a ponerlo aquí con otro color. Llamémosle a este triángulo 1 y llamémosle a este triángulo 2. Si yo puse arriba la medida de triángulo 1, entonces en la segunda razón la medida de triángulo 1 tiene que estar arriba. Okay, no sé si me explico. El 10 está arriba y es de este triángulo. Entonces el 6 tiene que estar arriba. Porque si yo vengo y hago la parejita y no pongo atención, que puse primero el 10 arriba y después el 5, y pongo la parejita así 3 sobre 6, o sea, no me fijé, yo digo pequeño con pequeño da 3 con 6, y lo pongo al revés, entonces esto nunca me va a dar malo y va a decir que no son semejantes. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado en eso. Si yo empecé con este triángulo arriba, entonces en todas las medidas que utilice, las medidas de este triángulo tienen que ir arriba, no pueden ir abajo. Podría haberlo hecho al revés, podría ser que yo empecé poniendo la medida de este triángulo arriba, entonces puse 5 sobre 10, pero entonces en la segunda también tengo que poner la medida de este arriba, ¿ok? 3 sobre 6, ¿ok? Es importante tener eso claro porque si no, nunca nos va a dar. Ok, entonces ¿qué hago? Bueno, hago esas dos razones, hago esas dos divisiones, el grande con el grande, estas con su parejita y este con su parejita, y lo voy y lo meto en la calculadora a ver cuánto me da. 10 con el 5 abajo me da 2, y la otra pareja es 6 con el 3 abajo me da 2. Ok, me dieron igual. Entonces
son semejantes. Son semejantes. ¿Son semejantes por cuál? Porque el criterio lado, ángulo, lado. Aunque yo no tenía el tercer lado, para saber si el tercer lado también era semejante, como el ángulo que estaba en el medio de esos dos lados es igual, entonces yo puedo asegurar que ellos son semejantes. Son triángulos semejantes. Y vamos a ver el primer criterio, que yo realmente me lo brinqué, que es este que está aquí. Y para semejanza, sí va a ser suficiente con que los ángulos sean iguales. ¿Okay? Y ahí vamos a empezar con cómo se escribe semejanza. Veamos que este tiene su pareja aquí, este tiene su pareja aquí, y este tiene su pareja aquí. Bueno, en este caso estos dos son iguales, entonces cualquiera de los dos es pareja. Entonces con solo eso ya yo puedo decir que son semejantes. No me interesa, son semejantes. No me interesa las medidas de los lados. Con solo que los ángulos sean iguales yo ya puedo decir que son semejantes. No que son congruentes. Puedo decir que son semejantes. Con solo que los ángulos sean iguales. Y a eso se le llama el criterio ángulo, que en realidad se escribe así: ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ok? Algunos nada más utilizan decir ángulo, ángulo. Cualquiera de las dos está bien. Criterio ángulo, ángulo o criterio ángulo, ángulo, ángulo. Yo prefiero ángulo, ángulo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo escribo de nuevo? Al igual que en congruencia, yo puedo decir, bueno, entonces el triángulo, y a este lo pongo en el orden que yo quiera, ACB, por decir algo, ACB, es semejante. No, perdón, aquí semejante. Se sabe que hay un error aquí en este libro. O digamos, nosotros no lo usamos así, lo usamos con solo uno. Es semejante al triángulo, y aquí tiene que ser el mismo orden. A, ¿cuál era la pareja de la? P, entonces P va de primero. Como A está de primero, pues la pareja de A va a ir de primero. C, ¿cuál es la pareja de C? R, entonces como C está de segundo, la pareja de C tiene que ir de segundo. Y B está de último, entonces la pareja de B, que es Q, tiene que ir de último. ¿Cómo lo haríamos aquí cuando yo tengo por lados? Bueno, muy sencillo. Como aquí no sabemos cuáles son los ángulos, los que son iguales, entonces vamos a aplicar más o menos la misma estrategia que hicimos antes. Yo doy cualquier orden, el primero, por ejemplo ABC, es semejante a quién. O sea, yo tengo que poner aquí QRP o PRQ o RQP, pero solo uno de esos va a estar correcto. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta? Yo me fijo que el A está aquí, ese es el vértice A, está entre el 3 y el 4. Entonces, ¿quién sería la...? Para ver un pedacito de los triángulos de arriba. Ese. Sí, es un momento, profe. Ok. Listo, profe, muchas gracias. Ok, pura bien. Entonces, ¿cómo hago yo para saber quién va de primero? ¿El P, el Q o el R? Muy sencillo. Yo me fijo que el A está entre el 3 y el 4. Las parejas de 3 y el 4 eran 1.5 y 2. Entonces quiere decir que la pareja de A sería P. Entonces en este caso P va a ir de primero. ¿Por qué? Porque primero estaba A, entonces la pareja de A va a ir de primero. El que sigue es la pareja de B. B está entre el 3 y el 6. Ven, aquí el 3 y el 6 son los que forman a B. Entonces las parejas de 3 y 6, la pareja de 3 era 1.5. La pareja de 6 es 3. Entonces el siguiente es Q. Y por último, ese sale por descarte porque ahí solo queda él, es R. Entonces ya yo tengo ahí los tres escritos correctamente. Si ustedes hubieran escrito no sé, porque lo hicieron así rápido, hubieran puesto RQP, por ejemplo, estaría malo. Solo lleva un orden correcto. ¿Okay? Y para terminar ya la clase el día de hoy, vamos a ver cómo se aplica eso. ¿Okay? Vamos a ver cómo se aplicaría eso ya a la hora de calcular medidas. Por ejemplo, vamos a hacer estos dos ejercicios para terminar. Este tipo de ejercicio voy a copiarlo para hacerlo ahí. Es clásico que aparezca en los exámenes y en las prácticas y todo eso.
aquí en la pizarra atrás. Primero voy a hacer el de arriba. Esta, digamos, es como la respuesta de cómo se hace. No le sigan la idea a esto. Lo que nos interesa es la figura. Ok, si nosotros vemos, hay dos triángulos en esa figura. Al principio cuesta verlos, pero luego ya los entendemos bien. Yo creo que el triángulo más fácil de observar es el triángulo grande, que sería este que estoy intentando hacer en anaranjado. Es que está ahí, ¿verdad? Ese sería el primer triángulo. Ok. El segundo triángulo que existe en esa figura es este triángulo pequeño que está aquí, que lo estoy tratando de dibujar en azul. Entonces tenemos esos dos triángulos. Tenemos un triángulo grande y tenemos un triángulo pequeño. Yo siempre les recomiendo, sobre todo al principio, que los separemos aparte, que los dibujemos nosotros aparte, para tener un poquito más claro qué es lo que está pasando en esos dos triángulos. Entonces yo tengo un triángulo grande que sería el triángulo. Eso sí, hay que respetar las letras tal y como vienen. Aquí viene el A, ¿lo ven? Aquí arriba, en la punta de arriba, viene el B, y en la punta de aquí viene el C. Y las medidas que vienen son X. Aquí, digamos, viene como 4 y 6. Y en este lado de acá no viene nada. ¿Ok? Entonces ese lado de acá no viene nada. Esto que tenemos aquí, lo que vamos a hacer siempre es sumarlo. Si de aquí mide 4 y de aquí mide 6, entonces yo sumo todo. Va a medir 10. ¿Ok? Entonces ya yo tengo dos medidas de ese triángulo. Luego, en el triángulo pequeño, vamos a pasar las medidas de los triángulos pequeños, que es, en esta esquina hay una D, en esta otra esquina hay una E, y la parte de arriba es la misma B. Luego, la parte de abajo mide 15, y esta parte de aquí mide 6. ¿Ok? Y vamos a leer los datos de lo que nos dice el ejercicio, que sería esta parte de aquí. Esto es lo que nos interesa, esto. El resto ya es la forma de cómo se resuelve. Eso que está ahí es lo que nos interesa. Y dice, el triángulo ABC, es semejante con el triángulo BDE. Es decir, el A es pareja del B, el B es pareja del D, y el C es pareja del E. O sea, son homólogos. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo así. Este es pareja con este es pareja con este, y este es pareja con este. Eso nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer las parejitas. Y nosotros necesitamos calcular cuánto mide esta medida, cuánto mide ese X. Entonces es muy sencillo. Me voy a basar en esto para formar las parejas. Entre el A y el B, entre el A y el B, tengo al 10. Entonces voy a hacer una fracción con la pareja que sería entre el B y el D. Entre el B y el D tenemos el 6. Entonces hago una fracción. Le pongo igual. Siempre voy a poner ese igual ahí. Y voy a hacer otra fracción, pero que me incluya al X. O sea, al que estoy averiguando. Entonces en este caso estoy averiguando el X que está entre A y C. Entre A, que está de primero, y C, que está de último. Entonces la pareja sería el que esté entre B, que está de primero, y E, que está de último. B y E. Que por cierto, entonces esto está mal. A, B, C con D. Ah, sí está mal. Aquí hay un error. Vamos a ver. 10 con 6. AC con 15. Sí, ellos escribieron mal esto. Qué vacilón. En el ejercicio lo escribieron mal, porque este orden no puede ser el correcto. El orden correcto tiene que ser D, B, E. Ellos cometieron el error de escribirlo así a la brava, y entonces no va a servir. A y C está el X, entonces pongo X. Entonces voy a poner la pareja de AC, que la pareja de AC sería, si lo escribimos correctamente en esto, sería DBE, y entonces DBE sería primero con el último, que es DE, que en este caso sería 15. Ok, entonces vamos a ver, aquí la intuición, vamos a hacerlo intuitivamente. No siempre la intuición nos funciona,
D, B, E. La intuición nos diría que este que está a la izquierda, la pareja es este que está aquí. Y este que está abajo, la pareja es este que está aquí. O sea, básicamente esa intuición casi siempre nos va a funcionar. Casi siempre nos va a funcionar, pero no siempre. Un caso es este ejemplo que viene abajo. Pero la podemos utilizar la mayoría de las veces. Pero sí es importante observar esto, ¿verdad? Esto es lo que nos manda las parejas. Por ejemplo, el primero con el segundo es AB. Entonces, la pareja de AB sería el primero con el segundo de aquí, que es DB. Otro lado sería BC. BC es este que está aquí. La pareja BC sería segundo y tercero, que sería BE. Entonces, de aquí yo siempre voy a sacar las parejas. Es importantísimo esto. Ahora, ¿cómo se calcula la medida que al final de cuentas es lo que yo quiero? Por regla de 3. No sé si ustedes se recuerdan la regla de 3. La regla de 3 es muy sencilla. Me dice lo siguiente. El valor que yo estoy averiguando, que es X, es igual. Se llama regla de 3 porque siempre voy a tener 3 valores. Tengo el 10, tengo el 6 y tengo el 15. Entonces multiplico, los dos que están en diagonal se multiplican siempre. La regla de 3 me dice eso. Siempre van a quedar dos que están en diagonal, uno arriba y uno abajo, esos se multiplican. Y el tercer lado divide. Siempre va a ser así. ¿Ok? La regla de 3 siempre va a ser así. Multiplico los dos que están en diagonal y lo que me dé lo divido por ese otro tercer lado, que sería en este caso el 6. Entonces en esto, ¿cómo me queda? 10 por 15 es 150 y 150 lo divido entre 6. 150 dividido entre 6 sería 75 dividido entre 3, que serían 25. Entonces quiere decir que este lado de aquí mide 25. Ellos al final de cuentas aquí en el ejercicio es el resultado que ellos buscan. Pero sí hay que hacer esa aclaración que ahí en ese caso ellos tuvieron un errorcillo a la hora de generar la semejanza. La semejanza está mal escrita. ¿Alguna duda con eso? Todas y más. Puede para ver ese procedimiento que Profe. ustedes ya han multiplicado por 15. Sí, ¿quién más me habló? Diego, Diego, dime. una preguntita, ¿cuántos en ese caso, cuántos triángulos existen? ¿Cuántos nombres de triángulos existen, por favor? Ok, digamos, hay 3 criterios, ¿verdad? O sea, hay 2 temas, ¿verdad? Por un lado tenemos congruencia, Congruencia. que tiene 3 criterios, que son lado, lado, lado. Eso es para saber si son exactamente iguales. Lado, ángulo, lado. O ángulo, lado, ángulo. Esos son los 3 criterios de congruencia. Luego tenemos semejanza, que en semejanza no son iguales los triángulos, sino que uno es más grande que el otro. Y hay 3 criterios, que son lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Y ángulo, ángulo, ángulo. Ok, ven, aquí la diferencia Todo es... es que no dan el nivel de 150. 25. Entonces en congruencia y semejanza eso es lo que tenemos. ¿Ok? Y ya para... Pero ese 150 lo multiplica, ¿por qué? Por el 6. No, se divide, ¿verdad? Recuerde que fracción siempre es división. Yo lo que hice fue simplificarlo. Mitad de mitad serían 75 y 3, ¿verdad? Y la tercera de 3 es 1 y la tercera de 75 es 25. Entonces el resultado es 25 sobre 1, que es lo mismo que decir 25. Ok, ya para terminar la clase vamos a hacer este último ejercicio, que lo que se pretende en este ejercicio es calcular esta medida X. Entonces básicamente el ejercicio se centra en saber quiénes son las parejas, ¿verdad? Las parejas yo siempre tengo que sacarlas de aquí. Esperemos que en este caso sí venga bien escrito esto. Pero ustedes siempre tienen que basarse en este criterio para saber quiénes son las parejas. Por ejemplo, ustedes dicen AB están en la primera y segunda posición. Entonces la pareja de AB es AD. Entonces AB es esta medida. Esta medida no me sirve para nada porque no viene nadie. Y entonces ¿quién sería la pareja de A? Ve, aquí ellos lo escribieron mal otra vez. Vamos a ver, vamos a escribirlo bien para poder utilizarlo como se debe. ABC es semejante con, vamos a ver, sería con no, es que no hay ningún ABC con razón. No, sí, ABC,
sería semejante con AED. Ok, ellos, este está mal. Entonces yo siempre tengo que sacar las parejas de aquí. AB, la pareja de AB tiene que ser AE. La pareja de BC es ED. Yo me fijo por las posiciones. Primero y segundo, segundo y tercero. Y la tercera pareja siempre se saca con el primero y el último. Primero y último. Hay una de esas parejas que no me va a servir porque no tiene medidas, pero las otras dos sí me van a servir. Entonces yo me tengo que fijar cuáles me sirven. Tengo que averiguar, vamos a ver, tengo que averiguar AD. Entonces yo digo, AD es el primero y último de aquí. Entonces, el AD, la pareja de AD va a ir con la pareja de AD que es AC. AC es 10, ¿verdad? Que sería AC. ¿Verdad? Vamos a escribirlo así. AD, la pareja de AD, el homólogo de AD es AC. En nuestro caso, AD es X y AC es 10. ¿Okay? Y luego tengo que hacer otra pareja. La otra pareja que me sirva es la que trae las medidas. No me sirve, por ejemplo, la pareja de AB con AE no me sirve porque aquí no viene nada y aquí no viene nada. Entonces yo no puedo calcular nada. Necesito sacar la otra pareja que sería BC, ¿verdad? Con DE. Entonces primero pongo DE, que sería DE arriba, y la pareja de DE que es BC, que es 8. Entonces DE es 2 y BC es 8. Ojo que es importantísimo mantener el orden. AD es del triángulo pequeñito y lo puse arriba, entonces DE es del triángulo pequeñito y lo puse arriba. No puedo intercambiar ese orden porque si no ahí sí se me hace o no me va a dar bien. Y esto que está aquí es lo que me sirve para sacar la regla de 3. Siempre se van a sacar por regla de 3. Y la regla de 3 es muy sencilla. La regla de 3 es muy simple. Lo que me dice es, el valor que estoy buscando, que en este caso es X, es igual a la multiplicación de los dos que quedaron en diagonal. O sea, uno arriba y uno abajo. En este caso voy a multiplicar 2 por 10. Eso lo pongo arriba. Y lo que me da lo divido entre el otro valor que yo tenía ahí, que en este caso es 8. Ok, entonces 2 por 10, eso lo hago mentalmente, 2 por 10 es 20, dividido entre 8. Y ya ahí ya, ese es el resultado. Pero yo tengo que simplificarlo siempre, ¿verdad? Para ver qué da. Mitad de 20 es 10, mitad de 8 es 4. Mitad de 10 es 5, mitad de 4 es 2. Entonces me está diciendo que es 5 medios, 5 medios es 2,5. Ahí lo puedo sacar con la calculadora y me voy a dar cuenta que es 2,5. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que aquí este X mide 2,5. Esa es la medida que yo estaba tratando de averiguar. Ok, con eso terminaríamos las explicaciones del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.